Guanajuato, 1976. Tres niños hallados en el sótano de una casa que el pueblo respetaba por miedo. Lo que siguió no fue solo un rescate, fue el inicio de una serie de documentos clausurados, de frascos que desaparecieron y de un informe de laboratorio que, según las notas que sobreviven en colecciones privadas, describió resultados que no encajaban con las bases de datos conocidas. Esta es una reconstrucción basada en documentos y testimonios fragmentarios. Algunos nombres y ubicaciones han sido adaptados para concordar con Guanajuato 1976. Partes de los diálogos y muchos de los extractos son recreaciones atribuidas a los expedientes conservados. La tarde en que Margarita Vázquez llegó a la propiedad, el calor de agosto mordía la sierra. El camino de terracería subía entre magueyes y encinos, hasta coronar la vaguada donde, desde lejos, se divisaba la casa de tapia y teja, una mole que había envejecido con la tierra y, según los campesinos, con los secretos. El rumor popular la llamaba el Clan Lóbrego, un apellido que sobresalía cuando los hombres del pueblo bajaban la voz, como si nombrarlo pudiera despertar algo viejo. Margarita no era curiosa por gusto, era trabajadora social del ayuntamiento, una mujer de manos callosas y mirada que aprendió a medir la verdad detrás del pudor. La habían enviado por la queja de una maestra que dijo haber visto niños corriendo cerca del arroyo a media mañana, muy descalzos, con cicatrices que parecían costras antiguas. La maestra dijo también que la madre o la figura que cuidaba a esos niños no dejaba que se acercaran, que la casa tenía ventanas tapiadas y símbolos pintados en la puerta que nadie en el pueblo supo identificar. Se acercó con la libreta en la mano, el cuaderno donde anotaba nombres y direcciones y la hora en que la vida de otras personas se había quebrado. La casa no estaba señalada por una cerca, pero sí por un silencio. En el llano, los perros dejaron de ladrar cuando la vio acercarse. Un anciano en el camino le lanzó una mirada que mezclaba advertencia con lástima y le dijo, sin contemplaciones, «No es sitio para mujer sola». Dentro, la luz fue un préstamo. El patio olía a polvo y a lejía antigua. Las paredes internas guardaban la humedad de años. Una puerta baja, de madera agrietada, daba a una escalera que se hundía en la tierra. Margarita sintió, antes de oír, el rumor de respiraciones que no eran de adultos. Bajó con la linterna y la luz trazó figuras contra la piedra. Tres siluetas apiñadas en una esquina, una manta raída, el brillo de ojos que se volvieron a la presencia como llamas. Los niños no parecían, en un primer golpe visual, a los rostros que se ven en las escuelas del pueblo. Eran delgados, pero no raquíticos. Tenían la piel pálida por la penumbra, sus cejas eran escasas y el cabello fino como puños de trigo. Uno de ellos sostenía entre las manos un objeto de barro que no quiso soltar. Otro tenía marcas en el cuello que Margarita, por instinto profesional, palmeó con suavidad para buscar si eran quemaduras o cicatrices de alguna enfermedad tratable. No gritaban, miraban. Sus ojos, recordaría Margarita años después, parecían contener esa calma extraña de quien ha visto más de lo que le corresponde a su edad. Fue ella quien prendió la alerta, no por lo que vio, sino por lo que encontró en el borde del sótano. Símbolos pintados en la piedra, trazas de una geometría desconocida y, clavado en la pared, un pequeño crucifijo de metal deformado. Arriba, en la cocina, un frasco con una tapa corroída guardaba lo que al principio se creyó un remedio casero. Al abrirlo, había dentro un líquido oscuro y, flotando, algo que jamás hubiera esperado encontrar en una alacena rural. Pequeños fragmentos que recordaban tejido preservado. Margarita cerró la tapa con un gesto que mezclaba náusea y profesionalismo y subió a la calle para pedir auxilio. Según el registro policial que figura en uno de los archivos retenidos, la primera llamada se hizo a las 16:42. La entrada formal del expediente la redactó un agente municipal cuya caligrafía tembló cuando describió 3 individuos menores encontrados en sótano, condiciones de aislamiento, signos de ritual en paredes.
En la ficha, entre datos personales incompletos y la advertencia de que la familia Lóbrego no figuraba en los padrones habituales, se consignó algo que se repetiría después en todas las hojas. Testigos locales se niegan a declarar plenamente por temor a represalias. La escena que siguió se desarrolló como una operación improvisada. El ayuntamiento envió una camioneta con 2 auxiliares y un médico rural. La jefa de barrio pidió que se trasladaran los niños al hospital más cercano en la capital del estado. Antes de moverlos, Margarita ordenó que se registrara la casa. Lo que quedara debía ser inventariado. Era un procedimiento estándar, pero aquel inventario resquebrajó la normalidad. Dentro del domicilio se encontraron frascos apilados en una habitación cerrada con llave, etiquetas escritas a mano con tinta corrida, nombres y fechas que no coincidían con censos ni actas parroquiales. En una caja de madera, papel arrugado con apuntes manuscritos, listas de apellidos, una genealogía incompleta que hablaba de matrimonios consanguíneos en generaciones anteriores, según las anotaciones, y de una parcela de tierra donde, decían, los Lóbrego guardaron lo que no podían enterrar con el resto. En el jardín, justo detrás de la casona, había un agrupamiento de piedras que algunos llamaron cementerito, con cruces rudimentarias y tumbas sin nombres. Las fotos del lugar que sobreviven en una carpeta fotográfica, fotografías en blanco y negro, hoy amarillentas, muestran paredes con raspaduras, símbolos trazados con algo que parece carbón, y un rincón donde se apilaron frascos que, con la distancia temporal, provocan más preguntas que respuestas. En una de las imágenes, alguien colocó un trozo de tela frente a la cámara, quizá una protección, quizá un aviso para quien la viera. Recreación del testimonio de Margarita, según la nota en su expediente, recreada para este relato. Los 3 estaban quietos. A uno le faltaba un pedazo de oreja, quizá de nacimiento. Había un olor viejo, ferroso. No parecían tener papel oficial de identidad ni cartillas de vacunación. Al tocarlos, no reaccionaron como niños asustados, sino como si esperaran. No supe qué hacer, sino llamarlos por un nombre, niños, y la palabra les pareció apropiada. Subí a hablar con el cura del pueblo, dijo que la familia llevaba generaciones viviendo en esa ladera y que mejor dejar las cosas como estaban. No parecía una respuesta posible. A partir de aquel momento, los procedimientos se fragmentaron entre lo oficial y lo oficioso. Por la mañana siguiente, el director del hospital provincial decidió trasladar las muestras y realizar exámenes básicos, hemograma, radiografías, análisis de sangre. El informe médico inicial fue breve y conservador en su verborrea. Niños en aparente buen estado general, signos de desnutrición leve, lesiones antiguas en extremidades, ausencia de identificación venosa en historial, se recomienda derivación y estudio complementario. Pero fue la decisión de tomar muestras de sangre y tejidos la que encendió la alarma del hospital, no solo por la curiosidad clínica, sino porque el cuerpo médico quiso descartar patologías infecciosas que pudieran representar un riesgo para la comunidad. El traslado y la toma de muestras quedaron registrados en hojas de turno que, según las páginas retenidas, firmó la técnica de laboratorio Patricia Gómez. Patricia tenía 32 años, era técnica en el laboratorio central del Hospital de Guanajuato y su oficio la había curtido ante sangre, orina y bacterias que nunca son noticia en los periódicos. Era meticulosa, le gustaba anotar todo en su libreta. A ella le tocó procesar las primeras muestras. Cuenta su nota de ingreso, recreada a partir de su libreta personal. Toma de muestras, 3 sueros, un tejido PrEP, 2 placas. Observación, coloración anómala del plasma, viscosidad aumentada, presencia de corpusculitos que no se asemejan a plaquetas usuales. Se envía estudio citogenético. El lenguaje de Patricia, sobrio, escondía una inquietud que no puso en palabras. En el laboratorio, los tubos reposaban como pequeños atentados a la normalidad. El trabajo forense inicial lo realizó el doctor Ramón Hall, un médico forense con formación en la capital y años de práctica en necropsias y peritajes. Su informe preliminar tuvo el tono de quien ve lo inesperado pero se esfuerza por localizarlo dentro de categorías conocidas.
Exploración somática. Individuos de contextura pequeña, edad aparente entre 4 y 8 años. Dermatoglifos presentes, respuestas reflejas intactas. No evidencia de agresión externa reciente. Hallazgos en cámara domiciliaria. Frascos con preservativos de soluciones, restos orgánicos en frascos, sujeto a análisis. Síngonos en paredes. Recomendado envío de muestras para estudios histopatológicos y genética. Ramón anotó, con la pulcritud de su caligrafía, que determinadas estructuras halladas en los tejidos requerirían tinciones especiales, y dejó constancia de que conservaría material para su posterior remisión a un laboratorio con capacidad de cariotipado. Es importante señalar que, en esta reconstrucción, las conclusiones de Ramón y Patricia se presentan como notas y extractos de expedientes. No son afirmaciones categóricas del autor de esta pieza. Los documentos sugieren alarma, no certeza. Mientras los protocolos avanzaban, la comunidad reaccionó con una mezcla de piedad y temor. Algunos vecinos afirmaron haber visto durante años a miembros del clan Lóbrego rondando la iglesia en noches de luna menguante. Otros negaron contacto directo. Una vecina, doña Isabel, cuya voz aparece en una nota de prensa local de la época, declaró: «Nunca nos metimos con ellos. Tenían sus ritos, no queríamos problemas». La prensa provincial cubrió el caso con pocas páginas. El título más frecuente hablaba de 3 niños rescatados en domicilio aislado. Pero en las comisarías las voces eran más bajas. «Hay cosas en esa casa que no son de nuestro mundo», dijo un entrevistado que luego pidió anonimato. A medida que los exámenes avanzaban en el laboratorio, surgieron 2 movimientos paralelos. Uno administrativo, para procesar y catalogar toda evidencia, y otro, más oscuro, que buscó el control de la cadena de custodia. Hacia el final de la semana, según las notas internas que sobrevivieron en legañosas fotocopias, alguien ordenó que ciertos frascos se transfirieran a una caja fuerte del hospital destinada a muestras sensibles. La orden, sin firma legible, indicaba reservar para revisión de instancia superior. Nadie, en las actas públicas, detalla con claridad quién dio la orden ni la cadena que siguió después. En uno de los sobres conservados en una carpeta que pertenecía a Patricia, hay una hoja escrita a mano, aparentemente por ella, con la leyenda «No tirar, no perder, revisar antes de enviar fuera». En esa hoja, con letra temblorosa, figura la anotación: «Glóbulos con morfología atípica. Se envía al Dr. Hall para segunda opinión. Posible alteración en patrón de bandas detectada por tinción». Este tipo de notas, tan prosaicas en apariencia, serán más tarde clave para quienes intenten reconstruir el destino de las pruebas. El laboratorio central no era un centro de genética avanzada. En 1976, la infraestructura para estudios cromosómicos era escasa en muchas regiones. Aún así, por la profesionalidad del equipo y por el interés del Dr. Hall, se buscó el apoyo de un laboratorio universitario cercano que contaba con equipo para cariotipo. Patricia preparó las muestras para su envío, documentó todo en el cuaderno de cadena de custodia y, la noche anterior al traslado, durmió en vela repasando cada paso. No sabía que esa misma noche alguien más visitaría el hospital. Entre los pobladores, las historias crecían. Un viejo del pueblo, ex labrador, contó a un periodista que el apellido Lóbrego tenía fama de guardar la tierra por encima de la ley. Dicen que en sus tierras se hacen velorios en completa oscuridad, que se pone comida en los bordes de la parcela para que nadie sepa. No sé si creerlo, pero no se acercan. Esos relatos, más folclóricos que probatorios, se mezclaban con evidencias materiales. Un cuaderno de notas, una caja de medicina con etiquetas escritas a mano, una lista de nombres cruzada por un trazo que indicaba «borrado». A mediados de la segunda semana, cuando el sol había cambiado la orientación de las sombras sobre la teja y el pueblo respiraba una calma tensa, llegó la primera comunicación oficial que no provenía del hospital ni del ayuntamiento local. Un documento con membrete borrado, en la fotocopia que hoy circula en círculos de investigadores, ordenaba la preservación de todas las pruebas y la limitación de acceso a personal autorizado por seguridad regional. El sello era apenas una marca rectangular, sin logotipo claro. Esa instrucción marcó, en la práctica, el principio de una segunda fase, la fragmentación de la investigación entre lo público y lo secreto. Antes de que las muestras salieran del hospital, el Dr. Hall insistió en ver personalmente el informe preliminar del laboratorio universitario.
Los resultados, según las notas que dejó, eran desconcertantes. El cariotipo elaborado por el equipo universitario mostró variaciones en el patrón que no podían describirse con la terminología estándar sin más análisis. En términos simples, el cariotipo presentaba bandas que no se acomodaban a los patrones esperados para la población humana que se conocía en la región. Ramón anotó en el margen: enviar a centro de referencia, posible error térmico, pero la muestra está bien conservada. Esta preocupación fue la postura académica habitual, el escepticismo metódico antes de formular hipótesis extraordinarias. Patricia guardó una copia de los resultados en su cajón con el resto de sus anotaciones. Esa copia, según quien la revisó años después, tenía una adición a mano: un cálculo aproximado del tiempo de divergencia mitocondrial, que según una interpretación no concluyente del técnico universitario, sugirió una posible ascendencia materna con mutaciones atípicas, rango interpretado en la nota como en orden de miles de años. En el documento se leía: interpretación preliminar, divergencia temporal estimada 8.000-12.000 años, amplio margen de error, revisar con especialistas. La frase, redactada con cuidado, desconcertó más por su audacia que por su certeza. A partir de ese momento, cosas que antes habían sido procedimentales se tornaron secretas. La caja fuerte del hospital recibió un sello adicional. 2 hombres, que ninguno en la nómina administrativa pudo identificar, visitaron las instalaciones con un sobre cerrado que entregaron a la dirección. No hubo firmas visibles. El personal, molesto pero intimidado, dejó constancia en sus anotaciones de que se presentó personal externo sin identificación completa. Patricia, en su libreta, escribió esa misma noche: vieron los tubos, se llevaron copias, pidieron silencio. En la esquina de una hoja fotocopiada, un subrayado en tinta roja señaló una frase que, a la distancia de años, parece un presagio: material clasificado por razón de seguridad. Nadie explicó entonces qué implicaba esa cláusula. El término se utilizaría más tarde para restringir el acceso a los expedientes y, según documentos que circulan en círculos académicos y en cartas privadas, para ordenar la transferencia de algunos frascos a una instalación no pública. Sobre ese punto, los registros oficiales disponibles son escasos y están, en su mayoría, redactados o incompletos. Aún así, en medio de la confusión, se abrieron otras vías de investigación menos administrativas y más humanas. Margarita, que no se conformó con dejar a los niños en una lista de estadísticas, se convirtió en la narradora no oficial del caso. Visitó la casa a menudo, habló con vecinos, anotó nombres y genealogías. Reunió, con la paciencia de quien cosecha, historias de abuelos que hablaban de un linaje que prefirió la soledad. En su libreta encontró, entre otras cosas, una lista de apellidos con fechas que indicaban matrimonios entre parientes en líneas cercanas. Datos que podrían explicarse por aislamiento social y escaso flujo genético, fenómenos comunes en comunidades rurales cerradas, pero que otros científicos consultados después considerarían insuficientes para explicar la totalidad de lo observado. Mientras tanto, en la capital del estado, el periodista que cubría casos oscuros comenzó a interesarse. Daniel Maro, en esta reconstrucción, investigado a partir de notas periodísticas y cartas que dejó antes de su muerte, vio en el caso no solo un interés periodístico, sino una grieta en la forma en que las instituciones ocultan sus dudas. Daniel pidió acceso a las actas, solicitó entrevistas y, con una mezcla de tesón y frustración, chocó con puertas cerradas. Sus notas de 1977 muestran sin eufemismos la frase «camino obstruido». Años después, en documentos que están en poder de bibliotecas privadas, hay una carta suya solicitando la apertura del expediente. «No buscamos sensacionalismo, sino respuestas», escribió. En la madrugada de un día sin luna de agosto, mientras Patricia preparaba una serie de frotis para una tinción de control y Ramón revisaba los últimos apuntes, alguien llamó a la puerta del laboratorio. La puerta se abrió a la madrugada, y allí, con la formalidad de quien entra en un escenario ajeno, llegaron 2 individuos vestidos de traje oscuro que no se identificaron con claridad.
Patricia recordaría, en su libreta, que uno de ellos pronunció las palabras «inspección sanitaria», mientras el otro mostró un documento que parecía un acuerdo de custodia. No hubo, en los papeles visibles, huella clara de esa visita, solo una mención en un registro de entrada que decía: persona externa describida como oficial de control pasó a solicitar información, documentación proporcionada en copia, verificación pendiente. Patricia los hizo pasar por deferencia, su educación le dictaba cooperación, pero su instinto de técnica la mantuvo cerca de los tubos. Les mostró los frotis, las placas y, con discreción, les preguntó si tenían acreditación para llevarse material. La respuesta, según dejó apuntado, fue una mezcla de evasivas y autoridad. Se llevaron varias cajas etiquetadas como muestras para referencia. Antes de que cerraran la puerta, Patricia tuvo tiempo de esconder en su bata una copia de los resultados del cariotipo que no debía salir del hospital. Esa copia es la que, décadas más tarde, alimentaría la curiosidad de investigadores y conspiradores por igual. Esa noche, en la ranchería, alguien prendió fuego a un cobertizo contiguo a la casona. Los vecinos hablaron de chispas y de humo que ascendió agudo y severo. El fuego no alcanzó la casa principal, pero muchos recordaron la escena con la ansiedad de quien siente que el pasado intenta limpiarse a sí mismo con llamas. La historia, que en periódicos locales quedó reducida a un breve, fue más tarde una línea en varias listas: intentos de borrado de material. En los días siguientes, el caso del clan Lóbrego dejó de ser local y se volvió una red de notas y papeles que circulaban a nivel regional. El testimonio de Margarita, las anotaciones de Patricia y el informe preliminar de Ramón se transformaron en piezas para armar una imagen que no terminaba de encajar. Había coherencia en la cadena, hallazgo, traslado, análisis, pero había fisuras. La intervención de hombres no identificados, la desaparición de frascos, la clasificación de expedientes. ¿Qué se clasificó y por qué?, se preguntaban algunos con razón, otros preferían no saber. Recreación de extracto del informe de cadena de custodia según fragmento conservado, recreado. 17 de agosto de 1976. Remitente, Laboratorio Central Guanajuato. Referencia, muestras 001-003-003. Motivo, análisis citogenético. Observaciones, se remitieron 3 tubos con suero, un trozo de tejido preservado en fijador. Nota adicional, acceso restringido, revisión por instancia superior. Firmado, ilegible. Ese fragmento, aunque breve, marca la última certeza documental antes de que los relatos comiencen a bifurcarse en versiones irreconciliables. Fue en ese punto que el caso adquirió otra dimensión, la del misterio administrativo. Tal como muestran las carpetas ahora dispersas, alguien decidió que la información debía ser contenida. A partir de allí, los investigadores posteriores encontrarán hojas tachadas, fotocopias incompletas, archivos que, por omisión o por voluntad, carecían de piezas fundamentales. Para quienes buscan la verdad, esa fragmentación se convierte en un mapa donde los huecos importan tanto como lo que permanece. Pero aún antes de que la caja fuerte cerrara sus puertas definitivamente, antes de que las notas se volvieran recortes con interrogantes, hubo un detalle que perturbó a Patricia y a Ramón de modo especial: la estructura microscópica de una célula, vista por primera vez en una placa teñida, mostraba una disposición que no se correspondía del todo con lo que ambos esperaban. No fue un salto hacia lo fantástico en su voz técnica, fue más bien la observación de una alteración en el patrón de bandas cromosómicas y, en el caso de las preparaciones de tejido, la presencia de estructuras que requerirían pruebas más sofisticadas. Patricia, a quien la prudencia científica había enseñado a no especular, escribió en su libreta: hallazgo, patrón de bandas atípico, posible artefacto, si no, implicación, línea materna con mutaciones raras, envío a especialista. Esa nota, depositada en un cajón y escondida en una bata la noche de la visita, sería la chispa que encendería, años más tarde, correspondencias y solicitudes de información. En el pueblo, la vida trató de volver a su curso, mientras la casa del clan Lóbrego quedaba en vilo. Algunos comentaban que la venta de la parcela estaba en negociación,
Otros aseguraban que la familia había recibido amenazas veladas para alejarse. Nadie, ni en susurros, sostuvo una narrativa unívoca. Lo único que perduró con claridad fue la imagen de los 3 niños, sentados en penumbra, con los ojos enormes como si hubieran aprendido a observar para sobrevivir. Esa imagen, capturada en la memoria colectiva, sería la que empujaría a un joven periodista a no dejar caer el caso en el olvido. A medida que las piezas se acumulaban, fotografías, notas, una copia escondida de resultados, el testimonio de la trabajadora social, una pregunta se volvió la menos cómoda en todo el expediente. ¿Qué hace una comunidad cuando encuentra algo que desafía sus categorías? La respuesta administrativa consistió aparentemente en cerrar puertas. La respuesta humana fue diversa: miedo, compasión, negación. Las primeras semanas terminaron con el pueblo mirando hacia el cerro como quien espera una señal. Para algunos, la casa debía ser sellada hasta que las autoridades determinaran su destino. Para otros, la casona debía ser demolida y la tierra limpiada de símbolos. En los documentos que sobrevivieron, hay un acta municipal que recomienda proceder con cautela. En otra hoja, una nota manuscrita por Margarita insinúa otra cosa. Si estos niños fueron protectores de una tradición, ¿quién define la frontera entre protección y confinamiento? La tensión aumentó cuando un sobre sin remitente llegó al buzón del hospital. Dentro, una hoja fotocopiada con el título en la esquina: Confidencial, para revisión inmediata. Era una transcripción parcial del cariotipo con una anotación a mano: no encaja, no decía más. Ese sobresalto, más que la presencia de personas en la casa o el hallazgo de frascos, fue el que terminó por separar 2 caminos que hasta ese momento corrían paralelos: el de los que creían que las cosas podían explicarse por aislamiento y herencia, y el de los que pensaban que aquello escapaba a la comprensión municipal. Pocas semanas después, cuando el mes transcurrió y el viento del altiplano comenzó a traer lluvias, el laboratorio recibió la orden de enviar el material a una instalación de referencia. La caja con los tubos atravesó carreteras nocturnas, custodiada por manos que no quedaron documentadas en los papeles públicos. Patricia, que esperaba una confirmación formal, solo recibió un mensaje lacónico: transferencia completada, recepción no pública. En ese momento, la investigación se deslizó definitivamente hacia la sombra de la clasificación. En la penumbra de esos intercambios, una pregunta parecía pedir respuesta con más urgencia que cualquier otra. Si las muestras estaban en manos que no hacían público su paradero, ¿qué pasaría con los niños? Los registros médicos indicaban que habían sido dados de alta temporal y entregados a tutela del Estado municipal, pero luego sus nombres desaparecieron de los padrones accesibles. Un acta nota: derivación a programa de asistencia, sujetos con custodia restringida. La vaguedad de la frase alimentó, con el tiempo, sospechas y teorías. Mientras tanto, la caja con los resultados escondidos en la bata de Patricia viajaba en silencio hacia un futuro incierto. En el laboratorio, una placa quedó sin archivar, la que, en la noche en que llegaron los hombres de traje, Patricia había dejado a medio mirar antes de esconderse en la bolsillo. Esa placa, invisible para la cadena oficial, sería la evidencia que ella guardaría como un pequeño faro. Sabía que no era prudente, pero algo en su conciencia le dictaba que, si las cosas se torcían, alguien debería poder, algún día, volver a mirar. La historia había entrado en una zona de penumbra donde los hechos conocidos y los huecos en los papeles dibujaban una trama inquietante. Nadie, en ese instante, podía asegurar con certeza qué significaban las anomalías. Lo único claro era que había surgido una divergencia entre lo que la comunidad percibía y lo que las instituciones decidían poner en la mesa. Ese espacio, donde la palabra anómalo se guardó en cajones con llave, será el terreno donde la investigación continuará su curso y donde nuevas voces intentarán recomponer la verdad. Si esta historia está resonando contigo o conoces relatos locales parecidos, suscríbete y comenta abajo. Tu testimonio puede ser la pieza que falta en este rompecabezas. A partir de aquí, la narración toma rumbos divergentes. Por un lado, las notas de los protagonistas directos, Margarita, Patricia y el doctor Ramón, contienen fragmentos que invitan a seguir la pista. Por otro,
Los documentos que se escaparon del control administrativo, las copias escondidas y las fotografías dispersas constituyen mapas incompletos que con paciencia revelan nuevas líneas de investigación. En la siguiente fase de esta reconstrucción, exploraremos en detalle los hallazgos microscópicos que alarmaron a Patricia, las actas que intentaron justificar la protección de las muestras por seguridad y las primeras acciones de quien, años después, intentaría abrir esos archivos, el periodista Daniel Maro. Esa noche, mientras la lluvia fina golpeaba los cristales del laboratorio y la luz de la ciudad parecía una distancia imposible, Patricia se encerró en su mesa con la placa que había escondido. Bajo la lamparilla, la tinción mostraba, en alta resolución, unas bandas que no se atrevían a clasificar. Y en la esquina de su libreta escribió una sola pregunta que, con el tiempo, sería la que impulsaría a otros a no dejar caer el caso en el olvido. ¿Qué hacemos si la ciencia nos obliga a replantear lo que entendemos por humanidad? Fue la última anotación antes de que, al amanecer, los primeros pasos de la jornada trajeran consigo una visita que cambiaría de nuevo el curso de todo. Bajo la lamparilla, la placa que Patricia había escondido parecía emitir una pequeña tregua de luz. No era espectacular a simple vista. Era un trozo de vidrio con tinciones, unas bandas finas, que ampliadas mostraban una organización de cromatina que no encajaba sin más en los patrones que ella conocía. La técnica, que había visto miles de preparaciones en su carrera, sintió primero un vértigo profesional, la posibilidad de un artefacto técnico. Luego, la inquietud persistente de quien intuye que la ciencia le pide preguntas que la memoria social no está dispuesta a formular. En términos sencillos, el cariotipo es la fotografía ordenada de los cromosomas de una célula. Se tiñen, se separan, se registran las bandas y se compara con el patrón esperado. Cuando un técnico anota patrón de bandas atípico, están diciendo que la imagen no se ajusta a lo que aparece en los cuadros de referencia. No necesariamente significa una nueva especie, puede ser contaminación, una recombinación cromosómica ARA o incluso una técnica de tinción que falló. Pero, según las notas conservadas en la libreta de Patricia, la anomalía persistía tras controles repetidos y repeticiones del procedimiento. Recreación de la nota técnica de Patricia. Atribución, libreta personal. Copia presente en la colección privada. 23 de agosto de 1976. Repetición tinción Gemsa. Patrón similar en 3 placas. Artefacto improbable. Controles sanos, OK. Envío de fragmento tisular para tinciones especializadas y estudio mitocondrial. Si no es error, considerar linaje con mutaciones en región no documentada. Consultar con genética regional. El estudio mitocondrial al que se refiere Patricia es otra pieza. El ADN mitocondrial, ADN-MT, se hereda casi exclusivamente por vía materna y se usa, a menudo, para estimar linajes y divergencias temporales entre poblaciones. En 1966, los métodos eran rudimentarios comparados con los de décadas posteriores. No se podía secuenciar longitudes completas como hoy, pero sí comparar ciertos marcadores y calcular, con enormes márgenes de error, posibles tiempos de separación. La nota manuscrita que aparece en los archivos sugiere una interpretación cautelosa. 8.000, 12.000 años, amplio margen. Y justamente por su audacia fue lo que encendió temores administrativos, más que certezas científicas. A partir de aquel descubrimiento microscópico, la dinámica cambió. Lo que era un expediente clínico se transformó en un problema de custodia. En las semanas que siguieron, las versiones oficiales se volvieron más laicas en su lenguaje. Muestras remitidas por seguridad, investigación en curso, acceso restringido. En la práctica, esto significó que cajas con frascos, registros y placas partieron de la región en viajes nocturnos cuya traza documental es, hasta hoy, parcial o inexistente. Testimonios posteriores que surgieron en cartas privadas y declaraciones recreadas señalan que los envíos tuvieron varias etapas. Primero, un traslado local hacia una instalación de referencia estatal. Después, según facturas internas que circulan como fotocopias, una transferencia a un centro con menos trazabilidad pública. Y finalmente, la desaparición de piezas clave de la cadena de custodia. Ninguno de estos pasos aparece con claridad en los registros oficiales que se difundieron años después. En las copias que sobrevivieron, muchos sellos fueron rasurados, muchas firmas ilegibles. Mientras la evidencia física se volvía opaca, la narrativa social del pueblo se inflamaba en direcciones opuestas.
Algunos ancianos defendían una explicación cultural: aislamiento poblacional, matrimonios endogámicos y prácticas de medicina tradicional que para ojos externos parecían rituales. Otros, temerosos de la novedad, hablaban de amenazas veladas y de órdenes que llegaron desde fuera. Entre ambos relatos, la figura de los niños se volvió un enigma con aristas humanas. ¿Fueron víctimas de abandono y de ignorancia? ¿Sujetos de experimentación? ¿Portadores de una línea genética rara? Las hipótesis proliferaron, pero la respuesta firme nunca llegó. La incautación de pruebas tuvo consecuencias inmediatas. A los pocos días de que hombres de traje oscuro visitaron el hospital, una notificación breve apareció en los archivos. Expediente objeto de clasificación por razones de seguridad regional. En 1977, un sello adicional marcó varias hojas. Acceso limitado por mandato de instancia superior. El lenguaje burocrático ocultó más que explicó y abrió la puerta al silencio institucional. Recreación del memo interno, atribución, fotocopia en colección privada. 27 de septiembre 1977. Asunto, custodia de material sensible. Por indicación de autoridad competente, las muestras relacionadas con expediente 76-CLLG quedan bajo resguardo y su imprescindible transferencia queda sujeta a autorización expresa. Personal sanitario se exhorta a abstenerse de declaraciones públicas. La frase, por indicación de autoridad competente, se repite en documentos de muy distinta naturaleza. Es un comodín que, en la práctica, sirvió para cerrar puertas. Para quienes en el pueblo y en las oficinas querían claridad, fue un clavo más en el ataúd de la transparencia. Con el paso de los años, la investigación tomó otros nombres. Daniel Maro, el periodista que desde joven había seguido el caso, persistió entre solicitudes formales y consultas a exfuncionarios. Su interés no era morboso, documentan sus cartas y sus notas una motivación de escrutinio público. En 2006, casi 3 décadas después, Daniel presentó solicitudes formales de acceso a los archivos. Cartas con referencias concretas, números de expediente, fechas. Su objetivo, obtener copias de los informes de laboratorio, del cariotipo, de las transferencias de custodia y de la lista de personas involucradas en la cadena de transporte de muestras. La respuesta burocrática fue inicialmente evasiva. En varios oficios apareció la frase «documentación sujeta a reserva por motivos de seguridad» y no se ofreció una base clara para dicha reserva. Daniel apeló. La apelación, documentada en la hemeroteca privada que resguardó su trabajo, exigió motivaciones legales y la desclasificación de información que, en su opinión, no afectaba la seguridad nacional ni la salud pública. Las apelaciones abrieron una serie de pequeñas victorias, copias parcialmente desredactadas, fotografías de baja resolución, listados parciales de custodios. En una de las fotocopias que logró obtener en 2007, apareció una hoja que cambió el tono de su búsqueda. Una lista manuscrita con 3 nombres, según la nota, los mismos 3 niños, y una frase añadida a mano que decía, textual, no eran del todo humanos. Esa hoja, pese a su carácter ambiguo y su falta de procedencia certificada, actuó como catalizador. Algunos la consideraron prueba contundente, otros una nota privada de alguien que quería cerrar su conciencia. Recreación del anexo encontrado por Daniel. Atribución, copia en archivo personal. Lista. Sujeto A, nombre ilegible. Sujeto B, J. Sujeto C, L. Observación, no eran del todo humanos. Anotación marginal, firma borrada. En la correspondencia que Daniel dejó, siempre advertía: este tipo de notas requieren corroboración, pueden ser impresiones personales de quien resguardó material. En 2011, Daniel enfermó y murió. Su legado fue un sobre con copias, fotocopias y grabaciones que entregó a un círculo de confianza. Entre esos papeles había correspondencia con Patricia. La técnica, ya retirada de su puesto, mantuvo una comunicación cautelosa con él. Le ofreció detalles que no estaban en los expedientes oficiales y le facilitó pistas sobre la correspondencia entre el hospital y las instancias que habían requerido la custodia. En cartas que Daniel conservó, Patricia escribió con la voz de quien carga el peso de lo visto. Si tengo que afirmar algo, diré solo lo que vi y lo que guardé. No puedo probar más, las placas que tengo son prueba, no sentencia. A medida que la investigación periodística se extendía, aparecieron otras piezas. Cartas de vecinos que recordaban entierros extraños,
actas de ventas de tierra con cláusulas de confidencialidad y un diario viejo que aparentemente perteneció a un miembro mayor del clan. El diario hablaba en lenguaje críptico de protecciones, de curas que no se contaban a forasteros y de una genealogía que se repetía en nombres y patrones. Para algunos antropólogos consultados por periodistas del siglo XXI, el relato apuntaba a un grupo marcado por aislamiento cultural y prácticas que, fuera de contexto, podrían malinterpretarse. El lector atento puede preguntarse, ¿no bastaría con una prueba genética moderna para aclararlo todo? En teoría, sí. Hoy la secuenciación completa del genoma puede ofrecer respuestas sobre parentesco, mutaciones y linajes. En la práctica, la cuestión es doblemente compleja. Primero, porque muchas muestras desaparecieron o fueron destruidas. Segundo, porque, aún con material, la interpretación requiere contexto arqueológico y antropológico, además de criterios éticos que antes no se consideraban. No es solo una cuestión técnica, sino de permisos, de custodia y de voluntad institucional para enfrentar posibles implicaciones. Años después, nuevos investigadores solicitaron el acceso técnico a las placas que Patricia guardó. La placa, la copia escondida en su bata y luego entregada a Daniel, pasó por manos privadas hasta llegar a un laboratorio universitario fuera del país. Allí, una evaluación moderna, realizada en condiciones controladas y con metodología actualizada, confirmó que existían irregularidades en algunas señales genéticas, pero advirtió, con prudencia, que la muestra era pequeña, posiblemente degradada y susceptible de contaminación. En el informe que circuló entre círculos académicos se leía: se observan variantes no documentadas en base de datos regionales. La muestra es insuficiente para concluir en términos taxonómicos. Recomendamos estudio comparativo con muestras de referencia y análisis arqueogenético. Ese tipo de hallazgos dejó el caso exactamente donde había comenzado, en la frontera entre la curiosidad científica y la incertidumbre. Las pruebas apuntaban a anomalías, no a respuestas absolutas. Los documentos apuntaban a movimientos de custodia y a decisiones administrativas, no necesariamente a conspiraciones claras. Lo que sí se constató con más fuerza fue la voluntad institucional de controlar narrativas y la facilidad con la que el lenguaje de la seguridad puede silenciar preguntas incómodas. En paralelo a la búsqueda científica y periodística, la genealogía del clan Lóbrego se volvió otro campo de investigación. Los censos parroquiales y registros de nacimiento de la región presentaban lagunas, nacimientos sin actas, matrimonios sin testigos, inhumaciones no registradas. En el cementerio privado detrás de la casa, ese cementerito al que varios vecinos aludían con recelo, arqueólogos que solicitaron permiso encontraron pastorales sobre horizonte y tumbas sin inscripción. Las excavaciones limitadas con permiso restringido revelaron restos que, según un informe arqueológico parcial, correspondían a prácticas funerarias locales más que a algo incompatible con la humanidad. Dicho informe, no obstante, fue clasificado con reservas por la autoridad que lo financió y solo circuló en copias reducidas. Los relatos orales ofrecieron pistas útiles, historias de enfermedades atípicas, de mujeres que murieron en partos complicados, de familias que practicaban remedios con sustancias vegetales y animales. Un etnógrafo que consultó estos relatos advirtió que la mezcla de folclore, miedo y memoria selectiva puede crear mitos que se alimentan de lo inexplicable. Pero también anotó que el aislamiento genético puede producir variantes poco frecuentes que, sin un marco comparativo amplio, parecen extrañas. A lo largo de la reconstrucción, varias hipótesis compitieron entre sí: linaje aislado con mutaciones raras, error técnico o contaminación en el laboratorio, manipulación deliberada de muestras por actores que buscaban ocultar prácticas ilícitas, experimentación ajena a la comunidad o simplemente una serie de coincidencias desafortunadas, endogamia, prácticas culturales, ignorancia médica. Ninguna de estas hipótesis puede, con la documentación pública disponible, imponerse como la única verdad. La prudencia obliga a dejar varias puertas abiertas. El momento de mayor carga ética llegó con la hoja hallada en la caja de seguridad de Patricia tras su fallecimiento, según las cartas de Daniel, custodiada hasta su muerte. Era una hoja pequeña con 3 nombres claramente escritos, y debajo una frase que en apariencia tipificaba la angustia del autor:
no eran del todo humanos. La hoja tenía una firma tachada. Ningún sello oficial certificaba su origen, su valor probatorio era, por tanto, simbólico y testimonial. Para unos, representó el testimonio íntimo de una técnica moralmente conmocionada. Para otros, una nota desesperada que no sustituye a pruebas científicas. Recreación del hallazgo en la caja de seguridad. Atribución. Inventario de bienes personales de Patricia. Copia en archivo privado. Hoja manuscrita. Nombres. Ilegibles. J. L. Observación. No eran del todo humanos. Firma incompleta. Nota del hallazgo. Documento encontrado en caja de seguridad personal. Declaración de hallazgo incluida en inventario póstulo. La frase, por su contundencia, se convirtió en un cortocircuito narrativo. En la comunidad de investigadores y en los foros públicos, la discusión empezó a polarizarse. Algunos interpretaron la nota como evidencia de que, en algún momento, alguien había asumido una diferencia ontológica. Otros la consideraron la expresión de un miedo profesional. Lo cierto es que la nota encendió debate y puso en evidencia que la definición de humano no es meramente un asunto biológico. Involucra ética, política y decisión institucional. El cierre que puede ofrecerse es, tarde o temprano, necesariamente abierto. Las rutas posibles, enumeradas por los documentos y por los testimonios, son varias. Los niños pudieron haber sido internados en programas estatales de custodia con mayor secreto del que la ley admitía entonces. Pudieron haber fallecido en instalaciones sin registro público. Pudieron haber sido trasladados al extranjero bajo premisas médicas. O quizá, la línea genética que representaban se diseminó, de manera residual, en matrimonios locales posteriores. Cada hipótesis está condicionada por la falta de acceso a material íntegro y por decisiones de custodia que, hasta hoy, no han sido esclarecidas. Hoy, la casa en la Sierra de Guanajuato sigue en pie, o lo estuvo hasta hace poco. Según imágenes satelitales y testimonios locales recientes, la estructura entró en abandono y la parcela fue vendida por lotes. El cementerito aparece en mapas locales como un punto sin señalización oficial. Los vecinos de mayor edad mantienen la misma mezcla de silencio y narrativa que se observó en 1976. Algunos evitan hablar, otros, cuando lo hacen con la voz del que teme despertar algo remoto. Desde una perspectiva documental, la responsabilidad social es doble. Por un lado, está la obligación de abrir archivos, permitir análisis científicos y, si fuera el caso, ofrecer respuestas públicas a familias y comunidades afectadas. Por otro, existe la necesidad de proteger a personas que, por su condición, podrían ser objeto de explotación o estigmatización. Ese equilibrio es político y ético. La ciencia puede iluminar, pero también puede lastimar si se practica sin un marco de respeto. Al concluir esta reconstrucción, lo que permanece con más fuerza que un dato es la sensación de una grieta institucional, la forma en que la palabra seguridad puede clausurar preguntas legítimas. Las piezas del expediente, notas de laboratorio, fotos, testimonios recreados y cartas que preservaron individuos muestran un episodio donde la ciencia, la comunidad y la administración se enfrentaron a algo incómodo. No hay, en los documentos creíbles, una afirmación científica definitiva de separación taxonómica. Sí hay anomalías, decisiones de custodia opacas y la persistencia de una duda que, por decencia epistemológica, se mantiene abierta. Si este relato te ha removido o conoces documentos, testimonios o archivos relacionados con el caso del clan Lóbrego en Guanajuato, 1976, o con historias similares en la región, este trabajo te invita a compartirlos. La memoria colectiva y la investigación responsable pueden, juntas, rellenar huecos que la burocracia selló. Al mismo tiempo, insistimos en la prudencia. Muchas de las piezas que aquí se exponen están basadas en documentos fragmentarios y en recreaciones atribuidas. Algunas firmas, sellos y hojas provienen de colecciones privadas y su verificación plena sigue pendiente. La verdad, en este caso, parece descansar más en la acumulación paciente de evidencia y en la voluntad de las instituciones de desclasificar lo que se clasificó en nombre de una seguridad no siempre argumentada. Esa es, tal vez, la lección más apremiante,
que la nostalgia de la transparencia y el deber de protección de las vidas humanas deberían pesar más que la comodidad de conservar incógnitas. Esta pieza es una reconstrucción basada en documentos y testimonios fragmentarios. Algunos nombres y ubicaciones han sido adaptados para concordar con Guanajuato 1976. Partes de los diálogos y muchos de los extractos son recreaciones atribuidas a expedientes conservados o a copias privadas. Las hipótesis presentadas no pretenden cerrar preguntas, sino abrirlas a la investigación responsable. Si crees tener información relevante, documentos o pistas que puedan contribuir a esclarecer lo ocurrido, compártelo en los comentarios o contacta a proyectos de investigación locales que trabajan con archivos históricos y peritajes científicos. Comparte esta historia con quienes puedan aportar o verificar datos. La memoria civil y la ciencia, juntas, son la mejor herramienta contra el olvido.